em, la proclama en la cual seguimos insistiendo, ¿no? En, en esta búsqueda es en la, en la ternura y sencillez de Cristo. Y hablando con Ambi me compartía algo de sus notas, que cuando madura nuestro evangelio, ¿no? Cuando nuestra oración y evangelio ha madurado, ya el evangelio no es el evangelio de las cosas por las cuales estamos pidiendo. Empezamos a madurar cuando nuestro mayor pedido es Él. Le estamos pidiendo al Padre que nos dé a Cristo. Y Pablo, en referencia a cómo es la personalidad de Cristo, dice en 2 Corintios 10:1, 2 Corintios 10:1, ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros, ¿no? Decían que en las cartas eran ásperas, pero cuando iba en persona era una persona mansa y apacible. Pero no nos olvidemos que este hombre no era manso y apacible, era bastante violento, hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Entonces, ahí se desata el misterio de quién es Pablo. Un Pablo que hasta hoy nos bendice por lo que Cristo es en él y por lo que él es en Cristo. Ahí podemos ver cómo se cumple esto que dijo Dios a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Cuando descubrimos quién somos en Cristo, solo eso está condicionado a descubrir quién es Jesús. Y vamos a ver qué significa la palabra mansedumbre. Ahora, en unos instantes. Pero esto que Pablo establece en carácter apostólico, noten ustedes que lo que Pablo dice como un apóstol de Cristo, lo dice en mansedumbre y ternura. Nosotros, como escuela y casa de oración, creemos en la importancia que Dios levante apóstoles de Cristo, pero que tengan el carácter de Cristo. Y una de las características que más arden como una carta leída, más de lo que nos pueda decir, lo que verdaderamente podamos ver, es que arda en el corazón esto que dice: ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, que en Pablo no vemos un autoritarismo, no vemos un maltrato, por el contrario, él dice: ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y con ese espíritu manso y apacible fue justamente la obra de Cristo en él, que dijimos en cuarto de oración anterior, el cuarto anterior que estuvo compartiendo nuestra hermana de Israel, que justamente con un espíritu apacible el Señor derrotó principados y potestades. Con un espíritu manso en el monte de la tentación derrotó a los principados. No fue con una euforia, no fue la verborragia, no fue los gritos eufóricos de alguien que está peleando en guerra espiritual. Es el espíritu sumiso, esa entrega obediente, esa humillación. Y que eso se transforme en nuestro clamor. Amén. Que podamos sentir en nuestro corazón el clamor de decir: Señor, dame un espíritu obediente, que mi obediencia crezca hasta ser una obediencia total, que nos lleva a una entrega total. Pero esa entrega total es cuando Cristo se vuelve nuestra devoción. Ayer estábamos escuchando con Ambi unas clases de Mariano, y Mariano decía:
dime qué horas y te diré que te consume. ¿No? Guay, fue una exhortación terrible, una espada al corazón. ¿No? Dime qué horas y te diré que te consume, ¿no? Ahora, todo esto que dice Pablo, que ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo, es lo que vemos en Mateo 5. Mateo 5 tiene que ser para nosotros el espejo o el fuego, las brasas que quemen nuestro corazón. Mateo 5 tiene que ser para nosotros el desafío más grande de nuestro cristianismo diario. Debe ser la búsqueda del mayor rompimiento que necesitamos en nuestras vidas. El sermón del monte. El sermón del monte debe de ser en nosotros el clamor que modele nuestro corazón. Debe ser el peso más grande que a todos nos debe de estar consumiendo. Tiene que haber en mí una desesperación en el trono de Dios de pedirle al Señor, si yo no me encuentro en el sermón del monte, quebranta mi corazón. Señor, recupérame, Señor, restáurame. El sermón del monte debe de ser lo que más nos debe pesar en nuestras vidas. Dice, versículo 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y a medida que él abría su boca, hagamos un poquitito de repaso. Jesús dijo que la enseñanza que él daba no era de él, era del Padre. El Padre por los profetas nos dio diferentes revelaciones de todo esto que vemos en cada versículo del Sermón del Monte es escritura, es la escritura, es palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Que Jesús estaba citando a cada y uno de los profetas. Entonces, todo esto que está en Cristo es porque arde por la palabra. O sea, sin la palabra no podemos. Es tan determinante como pretender edificar y nunca compramos materiales. Nunca. O sea, tengo el terreno, pero jamás compré materiales. Nunca va a haber edificación, porque el único material que tiene el sello de la aprobación de Dios es la palabra. Sin la palabra no hay transformación en el corto y largo plazo. ¿Mm? De hecho, hay una palabra hermosísima en el griego, didascalo, que está asociada a enseñar, ¿no? A la educación, a la maestría, pero también se refiere a ese padre que forma el pensamiento generacional en la familia, ¿no? O sea, que en la Biblia ve de la figura paterna-materna constructores del pensamiento generacional. Entonces, la palabra es lo que tiene que ser el respaldo de todo. Bueno, esto que Jesús está diciendo es porque en Él arde, Él es la palabra. Y Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús lo mostró en vida. No hacía nada sin orar. No salía al campo sin orar. Mostró esa dependencia de pobre en espíritu en una permanente consulta al Padre. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tenemos registrados que Jesús lloró por Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina que junta sus polluelos? Lloró por sus amigos, en ese caso Lázaro, lloró por Lázaro. Es decir, que vemos en Jesús un corazón tan tierno que llora por un amigo. Ahí vemos el corazón de la verdadera amistad. Y en el Getsemaní, Jesús lloró clamando por su pueblo. Amén. Y dice que los que lloran serán, por lo menos es lo que sabemos que Jesús lloró cuando estuvo en la tierra. ¿Y cómo será que confiamos en el Padre, que Él será consolado? Amén. Confiamos que el Padre va a consolar el llanto de Cristo. El llanto de Cristo por la salvación del pueblo judío. Débora nos decía, y lo repitió unas 2 o 3 veces, decía el cuarto pasado, ella
Ramón, Gat Ramón. Vive ella cerca de Tel Aviv, está. Ella decía la palabra de Joel que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y sabemos que ese es el clamor de Jesús, que todo Israel, que todo el pueblo pueda ser salvo. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Es una pregunta de repaso para los estudiantes de segundo año. Ellos saben la respuesta. Porque aparentemente se contradice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Bueno, los que están estudiando saben la respuesta, ¿no? El Señor no se está contradiciendo. El Señor está citando profecía, pero bueno, los que no están haciendo la escuela, no es que somos malos, no van a saber la respuesta a menos que estudien. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una palabra tan profunda y tierna, la palabra misericordia, que eso va a ser uno de los atributos de la iglesia gloriosa del último tiempo. Misericordia. La misericordia. Es el punto donde el anticristo y la maldad del engaño, la apostasía y la bestia que se levanta no tendrá argumentos contra la misericordia. Una generación que hace misericordia. Y eso solamente lo puede hacer Cristo. Porque nosotros los humanos, somos muy egoístas. Dice Stanislao Baraj, biólogo molecular, estudioso del cerebro humano, y dice, el cerebro humano como órgano del cuerpo humano es egoísta, ¿no? Todo lo hace para autopreservarse. Entonces, humanamente es imposible. Necesitamos, como esa canción hermosa que cantamos en el teatro Beethoven, necesito a Cristo. Es el único que nos puede salvar de ese egoísmo, el único. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Jesús dijo que así persiguieron a los profetas. Los profetas fueron reconocidos después de 200 años de haber muerto. O sea que no es un llamado fácil. Cada y una de estas características de Cristo en el Sermón del Monte está revelando sus afectos. ¿Dónde están sus sentimientos? ¿Qué es lo que hay en él como persona? Si uno dice, ¿cómo me hubiera gustado humanamente estar en el momento que Cristo estuvo en la tierra y saber qué sentía, qué hacía, qué pensaba? El Sermón del Monte es una forma de palparlo humanamente, qué había en él, en ese hombre perfecto, todo lo que había en él. Y ese tiene que ser para nosotros nuestro modelo de idealización, imitación, todo lo que queremos ser. Está resumido en el Sermón del Monte. La palabra mansedumbre en la concordancia Strong es el número 4236 en el griego, ¿no? 4236. La palabra prautes. Tenemos los evangelios y el nuevo pacto escrito en griego. O sea, así como el hebreo, como elegido por Dios para ser el idioma de las escrituras, es sagrado, así también el griego fue elegido por Dios y es sagrado para que podamos entender en profundidad esas palabras. Dice que la palabra prautes, mansedumbre, es humildad. Y miren esto, no implica debilidad o ser pasivo.
Ser manso no implica ser débil o pasivo, sino una fuerza controlada. ¿Mm? Sino una fuerza controlada. Vieron como un caballo salvaje y un caballo domesticado. Sigue teniendo la misma fuerza, pero cuando es domesticado es controlado. Otra palabra, bueno, no, perdón, hasta ahí era. Mateo 11:29, Jesús dice, aprendan de mí, y aquí está el secreto, que soy manso y humilde de corazón. No soy manso y humilde en conceptos, sino que del corazón nace la humildad y la mansedumbre. En resumen a todo esto, ¿cuál sería entonces el propósito de este devocional del cuarto de oración? Es que los años que llevo orando, si yo no me encuentro ardiendo por todo esto que hay en Jesús, hemos estado completamente distraídos en oración. Si mi corazón no se está volviendo cada vez que estamos en su presencia mansos y humildes, es porque hemos estado en una oración consumida por distracción. Y Santiago dice que cosas que no recibimos porque pedimos mal. Pedimos en cosas centradas en nosotros mismos. Va a haber una generación ofendida con Dios porque nunca entendió su plan y porque nunca pidió el deseo de Dios es su Hijo. Entonces, el Evangelio que está llevando a mucha gente a hacer que Cristo sea una piedra de tropiezo es porque se concentró en un Evangelio que Dios solo concede deseos. Y lo hacen la Umbanda. La gente se refugia en la Umbanda para que se le concedan sus deseos. La gente va a la iglesia católica justamente y reza a las imágenes para que sus deseos sean concedidos. Hacen caminatas a la Basílica de Luján o van a Corrientes a hacer votos y hacen hasta grandes ofrendas. Recuerdo una vez que fuimos a orar en Corrientes. Sí, me parece que era el lugar de la difunta Correa, o San Juanes, me parece, San Juan. Y gente había donado tráiler de camión para que les sea concedido tener prosperidad. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio es la belleza de un hombre. El Evangelio es que este hombre manso y humilde nos consuma. Y, y si nosotros lo anhelamos, Él es sencillo. ¿Mm? Él es una persona sencilla. Vamos a ver en Juan 13:3, porque a veces buscamos a Jesús de una forma tan sofisticada y de pronto lo encontramos. Imagínate que vos pensás de Jesús que es un rey y lo encontrás lavándote el auto. Es decir, no entiendo. Dice Juan 13:3, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dios le había puesto todas las cosas en su mano. ¡Wow! El destino del mundo, del universo, está en sus manos en este preciso momento. ¿Se imaginan Donald Trump con el trastorno narcisista patológico que tiene y de megalomanía que reciba esta autoridad? ¿No? Hasta si lo deja hablar se atribuye que él creó el universo, ¿no? ¿Se imaginan con el descontrol emocional lo que es el desastre que haría? ¿Qué hizo Jesús? Versículo 4. Se levanta de la cena, pone a un lado el manto. ¿Mm? Pone a un lado el manto. Y a veces es más lo que nos ponemos el manto que realmente poder ver a Jesús en su humanidad.
Ahí vemos una identidad sana, una estima sana. Jesús no se esconde detrás del manto. Él no tiene miedo, no tiene temor de dejar el manto de lado y empezar y tomar una toalla, cambia el manto por una toalla. Ahora la toalla es diríamos, el manto que lo cubre. Echa agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies y me imagino es cómo estarían esos pies, cómo es Jerusalén polvoriento, clima desértico, influencia del Sahara, los calores tremendos que hacen en Israel, y Jesús lavándole los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. La sencillez de Jesús. La palabra sencillez significa integridad, perfección, y esto me impactó, inocencia o rectitud. La palabra sencillez significa integridad, ausencia de maldad, inocencia. Ausencia de maldad, inocencia. Wow. Estuve en el diccionario de lexicografía griego, dice que justamente tiene que ver con que no es una persona oportunista, ¿no? Como el oportunista para los negocios, como ser oportunista para los negocios. Precisamente esa inocencia es completamente diferente a esa cuestión, ¿no? Ahora, el cuarto de oración, cuando digo cuarto de oración, es lo que debe de cultivarse en el corazón de cada uno. Si el cuarto de oración, el Señor no me está venciendo con esta palabra, hay algo en mi perspectiva de oración que está mal enfocado. Su inocencia tiene que ganar mi corazón. Su sencillez tiene que ganar mi corazón. Su mansedumbre y un espíritu dócil tiene que ganar mi espíritu. Si eso no está sucediendo, es porque mi carne egoísta me tiene totalmente afanado y concentrado en mí. Y por eso es una oración estéril. No sucede. ¿Por qué? Porque los sentimientos de Jesús no han logrado quebrar nuestro egoísmo, el egoísmo humano. Osman, un sobreviviente que viajó de Ghana a España, cruzó el desierto de Sahara durante 2 años, 3 años. 3 años estuvo caminando y dice que en el camino vio morir a todos sus amigos y el mayor acto de bondad que pudo ver fue, dice, que su amigo que murió, perdió la vida tratando de escapar de Ghana y de la pobreza. Dice que el mayor acto de bondad que jamás había experimentado fue que no tenían ya nada para beber, no tenían nada para tomar, y dice que le dio su orina. Y dice, y aún los médicos en España decían que no podían creer cómo él había sobrevivido. Pero dice que ese acto de humildad, de humanidad, de un amigo, pudo, cuando llegó a un país desesperado, si no me equivoco, Libia, y dice que aprovechándose de la situación, nunca jamás me imaginé hasta qué nivel puede llegar la crueldad humana con la necesidad. Que dice que niños le vendían solamente, lo único que deseaban no era comida, solamente un poco de agua. Y dice que darle una botellita de agua, lo último que le quedaba era un reloj, y les dio un reloj para condicionándolo, si no, no le daban agua.
Entonces, amados, la dimensión de la crueldad humana, el egoísmo, el oportunismo, ese espíritu comercial, oportunista que tenemos los seres humanos, si no muere en la cruz, si no muere en la cruz, puede llegar a ese nivel de crueldad, de decir, de ver una persona que se está muriendo por necesidad de agua y beneficiarme de ello. Y esto lo podemos trasladar al ministerio también. Yo en 20 años me he dado cuenta que una de las cosas que más tenemos que cuidarnos cuando pasa el tiempo en liderazgo y en ministerio, que la experiencia ministerial nos puede volver en personas completamente perversas, manipuladoras y crueles. Porque en los años de ministerio vos escuchás a tanta gente, la gente llega con tanta necesidad y con tanta vulnerabilidad que uno puede aprovecharse de eso. Sabe qué producirle y provocarle en la gente y la gente caer. O sea, la crueldad humana, el egoísmo humano. A ver, si alguien está pasando necesidad y no tiene para comer para con sus hijos, yo no puedo recibir su ofrenda ni su diezmo. No es moral, jamás lo podría aceptar ni recibir. No puedo decir, wow, qué fe tremenda. O en todo caso, a ver, Padre, recibimos este diezmo y ofrenda, pero tomá, ¿cómo hacer pasar necesidad a una persona? Eso sería un acto tan cruel, tan malvado. Y esto es lo que vemos en Cristo. Esta maravilla de Cristo. Inocente, sencillez, manso, dócil. Que tiene la capacidad de llorar por un amigo, o de llorar por su ciudad amada Jerusalén, o de pasar 3 horas de lamento porque sabía lo que se vendría por el pueblo judío después. Jesús no tenía un amor fascinado por el pueblo judío, era un amor real. Contaba Marcos cuando estaban en Israel que una judía le decía, él tratando de predicarle, le decía que nosotros amamos al pueblo judío, amamos, oramos por ellos, estamos con ustedes. Y la mujer dice, la judía le dice, no digan que están con nosotros, no digan que nos aman, porque cuando los nazis vinieron por nosotros nos dejaron completamente solos. Cuando el mundo nos odia y se levanta contra nosotros, nos dejan completamente solos, no digan que nos aman. Y fue tan confrontativo hasta qué punto ese amor emocional, ¿no? Y nosotros, amados, aprender a amar al pueblo judío no es fácil. Conocemos sus miserias, conocemos sus maldades, y no hay ninguna diferencia con otras personas en cuanto a la astucia, a la maldad, al chisme, a la manipulación, a un montón de cosas que sabemos que han hecho o que nos han hecho, y el Señor dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar tu corazón por lo que les están haciendo? Porque pueden ser extremadamente crueles. Es más, para ellos, para diferentes líneas de judaísmo, somos parásitos para ellos, porque así se los enseña sus libros sagrados, el Talmud. Somos parásitos que les vamos a servir como esclavos cuando venga el Mesías. Eso ven de nosotros. Y eso es muy chocante. Y el Señor nos llama. ¿Estás dispuesto a cambiar piedras por toallas? Que el fuego del cuarto de oración arda en esa ternura, sencillez y mansedumbre de Cristo. Amén. El desafío es que Mateo 5, el Sermón del Monte, que 2 de Corintios 10, 1, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y Mateo 11, 29, que Jesús dice, soy manso y humilde de corazón. El único que puede hacer esa obra en nosotros es Cristo. Es la belleza de Cristo. Es la belleza de Cristo. Todo lo demás se corrompe.
¿Mm? La teología de la prosperidad se ha caído a pedazos por los propios que la promovían. ¿Por qué? Porque se han corrompido. Amados, no tenemos otro lugar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ministerio puede ser la experiencia más hermosa, el Evangelio puede ser la experiencia de la familia más hermosa, o puede ser la experiencia más dolorosa y decepcionante, el chantaje más grande. Esto es como la familia. Vos no pensás, vos ves una criatura en una familia, nunca te imaginarías que esa criatura está sufriendo abuso, incesto. Pero sin embargo, sucede. Es un flagelo que existe. Cuando hablamos de iglesia debería de ser la experiencia de amor y contención y de sanidad que más debe de rebosar en el mundo. Pero no todos tienen la misma experiencia. ¿Por qué? Porque si nos falta que nos quebrante esta desesperación, este lamento, este desvelo, para que el Señor gane nuestro corazón en cada uno de los versículos de Mateo 5. Cada versículo se transforme en mi lista de intercesión y de ayuno. Señor, gáname, porque el que quiere estar firme, mire que no caiga. Señor, gáname porque yo soy muy egoísta. Señor, gáname porque soy muy justiciero, no tolero la injusticia. Gana mi corazón, Señor, porque no puedo confiar en mi humanidad. Amén. Clamamos, Señor, clamamos por Cristo. No queremos, Señor, que pasen los años de cristianismo, de ministerio, de servirte, y que nos hayamos corrompido, Señor. Gana nuestro corazón con tu mansedumbre, con tu inocencia. No hay ambivalencia en tu corazón. Tú te mueves y hablas a nuestro corazón con inocencia. Crees en lo que te decimos. Crees en cada oración que te decimos. Cuando nuestro corazón se quebranta. Señor, queremos ganar a Cristo. Queremos ganar a Cristo, lo necesitamos. Padre, necesitamos con urgencia que nos venzas como venciste a Juan. El hijo del trueno cayó consumido por la belleza que había cuando vemos sus ojos, su rostro, como cuando sale el sol, sus vestiduras blancas, resplandecientes, su cabello blanco como la nieve, lleno de pureza, de inocencia. ¿Cómo necesitamos que promuevas en cada cuarto de oración inocencia? Que no haya astucia, oportunismo en nuestro corazón. Lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, gana en la iglesia ese lugar de trono. Nos acercamos confiadamente y clamamos, Padre, revélanos a Cristo en el sermón del monte. Quémanos en el sermón del monte, quebrántanos en el sermón del monte. Quebrántanos, Señor. Que toda esa sencillez en Cristo de Juan 13 se vuelva nuestra manera de servir sin murmuraciones. Y que todo lo que hagamos, como dice Pablo, lo hagamos sin murmuración, no como para los hombres, sino como para el Señor. Gánanos, Señor. Gana nuestro corazón. Véncenos. Véncenos, Señor. En el nombre de Jesús. Rompe el umbral de mi egoísmo. Rompe y quebranta mi desesperación. Vénceme con la revelación de tu Hijo, aún en mi debilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, eres el único que puedes hacerlo.
para que el mundo pueda verte como cartas leídas y el mundo pueda confiar en la belleza del Evangelio. En el nombre de Jesús. Adoramos, Vane. Eres el Aleph y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Tú eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Aleph y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Tú eres digno de ser alabado, Dios. Te damos toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Tú eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Aleph y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Aleph y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Te damos toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos,
oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Alef y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Alef y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Te damos toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Alef y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Alef y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado.
recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Te damos toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Sí, Señor. Recibe esta disciplina espiritual. Lo estamos entronizando por encima de todo lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Estamos eligiendo voluntariamente. Esa es la palabra también mansedum. Elegimos voluntariamente entronizarlo y mirar al que es digno. Vamos a, con ese entendimiento, una vez más, que Vane, mientras adora, que puedas conectar con tu canto y ser consciente y entendido espiritual que elegís la mejor parte, sin importar la presión, la ebullición de los alrededores. Lo hacemos a Él digno por encima de todo. Adelante, Vane. Eres el Aleph y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres el Aleph y la Tav. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Te damos toda la gloria. Te adoramos,
Señor, eres digno de ser alabado, Dios. Te damos toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Recibe toda la gloria. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de ser alabado, Dios. Eres digno de ser adorado, Dios. Sí, Tú Señor. eres digno. Proclamamos toda la dignidad de Jesús, recibiendo nuestro amor. Recibe de la tierra el canto de los justos, justificados por la fe, por la sangre, justificados por tu perdón, por tu gracia y misericordia. Recibe el canto de los redimidos, el canto del fruto de tu aflicción que vive en nuestro corazón, Señor. Te coronamos, Jesús. Amén. Vamos a orar. Lucila, adelante. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este cuarto. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Padre. Te bendecimos con palabras de bendición. Te damos gracias por este tiempo que estamos pasando, porque muchos se preguntan cómo hubiera sido caminar con vos. Nosotros tenemos la certeza de que vamos a verte reinar, de que vamos a verte coronado, sentado en el trono, humilde y fuerte a la vez, con fuerza de león. Te damos gracias por este tiempo. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Jesús, por ese servicio, Señor. Gracias, Jesús, por esa humildad. Te pedimos, Señor, que nos contagies de esa humildad, Padre. Te pedimos un poquito de esa humildad, Señor, un pedacito, porque vos ni siquiera pensaste pecado y así todo moriste como la peor de las muertes. Le damos gracias, Padre. Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino de la que me envió, la del Padre. Jesús, Jesús amado, Yeshua, Yeshua. Tan humilde, tan siervo, Señor, que se hizo hombre y obedeció en todo a su Padre. Santiago o Jacobo 4 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Libranos, Señor, de toda soberbia. Libranos de toda soberbia, Señor. No queremos ser mansos como vos, Jesús. Queremos ser mansos como vos, Yeshua. Nuestro faro, Señor. Nuestro referente. Nuestro horizonte. Queremos ser mansos como vos, humildes. Humildes de corazón, Señor. Queremos ser como vos, Señor. Queremos ser como vos. Que la religión, Señor, nos enseña que tenemos que pedir, pero Padre, vos no nos debes nada. Somos nosotros los que tenemos que darte a vos. Tenemos que darte la honra, tenemos que darte la gracia, tenemos que darte la misericordia. Y Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias por ese descanso, gracias por llevar nuestro yugo. Te pedimos, Señor, aprender de vos, de tu corazón manso y humilde, Señor. Te bendecimos, Yeshua, te bendecimos. Bendecimos este espacio que brindamos, Señor, que nos apartamos para darte toda la gloria, para darte toda la honra y para servirte. Con ese corazón que vos querés que tengamos, humilde, pero no así sumiso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén, amén. Seguimos orando, Romy. Amén, Señor. Efesios 4 del 1 al 3 dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Primera de Pedro 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. E Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Te damos gracias, Padre, por estos pasajes, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que estos pasajes sean sellados en nuestro corazón, Señor, y que vivamos esto, Señor, que podamos ser un testimonio de esto que leímos, ¿no? Que seamos humildes, que seamos amables, que nos humillemos, Señor, que podamos dejar toda arrogancia, que podamos dejar, Señor, todo orgullo, Señor. En tu nombre, Yeshua, nos despojamos de todo orgullo y arrogancia. Eh, Te pedimos callarnos, Señor, cuando vemos injusticia, Señor. Te damos gracias por ese amor que vos, que está en tu presencia, que está en tu intimidad, Señor. Eso que nos sana, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Queremos conocerte más, queremos conocer más de estos atributos. Queremos que tus atributos, que tu persona se haga carne en nosotros, que los demás puedan verlo, Señor. Y que también, Señor, podamos clamar en este tiempo por la sanidad de la iglesia, Señor. Por las faltas de humildad, por las faltas de amabilidad, por las faltas de paciencia que hemos vivido, quizás en forma intencional o no, Señor, pero que nos ha tocado vivir o que le ha tocado vivir a la iglesia, Señor. Te pedimos por la sanidad, Señor. Te pedimos, Señor, que se levanten, Señor, esas personas que van a guiar, Señor, que van a ayudar a sanar, Señor, a la iglesia, Señor. Clamamos por tu iglesia, la que vas a venir a buscar, Señor, por tu esposa, Señor, para llegar sin mancha. Clamamos, Señor, por esa esposa hermosa, Señor. Clamamos, Señor, por una esposa sana, Señor. Ayúdanos a ayudar también, Señor. Como pedía antes, Señor, como clamaba, Señor, que todo esto se haga carne en nosotros, que seamos un reflejo de tu persona, para que otros puedan creer, para que otros puedan sanar, Señor. Sin soberbias, sin vanagloria, Señor. Nada, Señor, sin orgullo, despojándonos de nosotros mismos, como hiciste vos en esa cruz, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, Señor, que nos guíes para hacer esa iglesia sana, Señor, para hacer esa iglesia gozosa, gozosa, ese gozo, Señor, ese gozo que hablas en Nehemías 8, Señor, que tu gozo sea nuestra fortaleza, Señor, que podamos tener gozo en el medio de nuestros procesos y que eso nos lleve también a ser testimonio de la iglesia para aquellos que aún no han sido alcanzados por tu persona y para aquellos que se han alejado por haber sido lastimados. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón por esas heridas que hemos provocado, que han provocado otras personas, Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor, y que nos ayude, Señor, a hacer la luz siempre, en todo lugar, en cada lugar que vos nos asignás para servirte. Te damos gracias, porque a través de tu palabra cada día nos guías, Señor, y nos vivificás, Señor. Queremos andar en espíritu y en verdad, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por espacio, gracias por cada uno de lo que escuchan, Señor, de los que escucharán, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la gloria, toda la gloria. Sabemos que todo esto es importante para vivenciar tu gloria, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Amén.
Ha sido un hermoso tiempo, que podamos seguir en la conversación, que el Sermón del Monte sea como nuestro escáner, ¿no? Que el Señor a través de esos versículos nos escanee el corazón, el carácter, las intenciones, y que esa palabra nos venza en nuestra humanidad. Amén. Que se transforme en nuestra lista de oración. Cada versículo de Mateo 5 sea un motivo de intercesión por nuestra familia, que esos versículos tome forma en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y en el corazón propiamente de cada uno. Porque recordemos que en nuestra historia con Dios, si no nos vuelve todo lo que estamos experimentando, todo lo que estamos viviendo, no nos vuelve cada vez más manso y humilde, como humanos que somos propensos a corrompernos fácilmente. Salomón, por una manifestación de la presencia de Dios, terminó corrompiendo todo lo que recibió por gracia. Entonces, por eso que este aspecto de Cristo, ¿no? Nos vuelve manso y humilde. Lo contrario es cuando David estaba en pecado, se volvió prepotente, enojado, amenazante, intimidatorio, maltratador. Después de haber pecado con Betsabé, el profeta le hace una parábola inteligente, y la reacción prepotente de él demostraba que su corazón se había desconectado, ¿no? Pero sin embargo, cuando él estaba sensible, era el dulce cantor de Israel, que cantaba su desesperación por la belleza de Dios. Amén. Y ese es el desafío que tenemos. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas. En el chat van a compartir el equipo el alias de casa de David.oración. Amén. Y vamos a orar por las ofrendas, Señor. Que el pueblo de Cristo sea bendecido y pueda, Señor, conectar en el servir, en ofrendar, en amar, en servir a los hermanos, en la comunión con la palabra, con la adoración, que todo se vuelva una sola cosa, que Cristo sea lleno de toda dignidad, que su dignidad mueva nuestro corazón a hacer esa ofrenda diaria, no solamente por lo que hacemos en dinero, sino también que nosotros podamos ser ofrenda de amor a Cristo. En el nombre de Jesús, recibe las ofrendas, Señor, en reconocimiento de tu dignidad. Tú eres digno de las riquezas, dice Apocalipsis. Tú eres digno, y nosotros confiamos en la integridad de tu corazón, de que eres digno, que el mundo te ha de entregar todo, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Jesús. Muy bien, amados, hemos culminado. Ley de la repetición. El cuarto de oración tiene que ser una práctica que se multiplique en cada casa. Tu casa tiene que ser un cuarto de oración. El cuarto de oración es un lugar preparado, ¿no? Preparas un lugar especial, lindo. Nosotros acá preparamos un lugar, ahora no lo puedo mostrar, tendría que girar toda la cámara, pero tenemos la biblioteca, la mesa. Ese lugar es para estar en él, ese lugar es para... está preparado, ¿no es cierto? Prepara un lugar en casa, un lugar para pensar en él, aprender de él, estudiar la palabra, o temas que él te ponga, y que se transforme ese lugar en un lugar que pide por él. ¿Mm? Ese es el motivo por el cual doblamos nuestras rodillas, pedirlo a él. Que el desafío que nos venza cada mañana sea: Padre, gracias por Cristo, y Padre, dame a Cristo. Todos los días
todos los días, no solamente el miércoles, todos los días. Padre, te pido una cosa, dame a Cristo. Dame a Cristo, Padre, dame a Cristo. Ese sea el motivo que nos quebrante. Y un punto también sobre el cuarto de oración en casa, porque es el tabernáculo de David, que el Señor levanta y prepara el camino al Señor. Orar versículos. No ores sobre tu sentimiento porque el corazón es engañoso. Las emociones son como el clima, son muy cambiantes. Ahora amamos y mañana estamos ofendidos. Entonces no puedo confiar en eso. Ora la palabra. ¿Hasta cuándo oro? Hasta que sientas que la atmósfera o el peso de esas palabras irrumpió en casa, en tu corazón, en la mente, hasta que sientas que esos versículos se volvieron en una atmósfera, en algo que Dios ha hecho en lo invisible, hasta que percibas o paz, o percibas convicción, o percibas su presencia, o ese mismo versículo te quebrantó y te hizo adorar. Ok, no pares hasta que eso suceda. Que el cuarto de oración sea una práctica diaria. Y si cuesta, no sé cuántos son de este team, que a veces nos cuesta con los hijos, ¿no? Porque es, no, porque es re largo. Bueno, así sea 1 minuto, 5 minutos. Esos 5 minutos. Que no se sientan amenazados, intimidados, que se le viene la gran tribulación si no oran, sino que se sienten inspirados. Porque 1 minuto o menos de 1 minuto ya es una victoria y es una semilla que se siembra. La semilla que se siembra en sabiduría no es bajo presión e intimidación. La semilla de sabiduría se siembra en paz. En paz. Amén. Así que, y que cada día vaya tomando un lugar en casa. Entonces, el Señor está levantando su tabernáculo, porque algo más precioso que Obed-Edom tenemos en casa. Obed-Edom tuvo el arca. Nosotros tenemos algo mucho más precioso. Tenemos la belleza de un hombre que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Tenemos a Cristo. Y eso lo hace incomparable. Amén. Gracias a todos. Gracias, Lucila. Besos a tu princesa. Gracias a Vane. A toda la familia. Gracias. Les mandamos un abrazo. Creo que todavía están de viaje. Sí, estaban de viaje, me dijo Fay. Así que el Señor los guarde y sean días preciosos. Bueno, los novios Caro y Ger también están de viaje, así que el Señor los bendiga. Y muchos vayan familiarizándose con Caro, porque junto con Gerardo van a ser parte del equipo de coacheo para acompañarlos en el proceso de estudio. Así que tenemos buenas noticias. 2026 no van a estar solos en el proceso de estudios. Así que bueno, gracias a Dios. Mandamos un beso enorme a Costa Rica, abrazos, y a todos los hermanos de nuestra... Y faltó Romy. Claro, me pasó el Romy que estuvo orando. Perdón, Romy. Sí, es cierto. Tengo una producción que no se le escapa nada. Y estaba mi amigo del alma ahí, recién lo vi y ahora ya no lo veo. No tengo muchas ganas de animar lo que se haga de River después de lo que del tigre que nos desplumó. Pero bueno, ahí está mi vida, mira qué hermosa. Besos, besos. Un abrazo grande a todos, los bendecimos.